Hola, mi nombre es Carolina Pineda, mis compañeros son María José Velande y Luis Antonio Guevara. Hoy vamos a hablar sobre sobre los principales desafíos que enfrenta la educación religiosa para ser inclusiva en un mundo cada vez más plural y diverso en Bogotá y Tunja. Las categorías: educación escolar, inclusión en la diversidad religiosa y la multiculturalidad. Para esta delimitación espacial, pues el presente trabajo fue enfocado en dos colegios, uno distrital y uno privado. El distrital de la ciudad de Bogotá, el colegio Rodrigo Lara Bonilla y el colegio Salesiano Maldonado de Tunja, en el cual se desarrolló pues esa investigación al trabajo de la pregunta problematizadora. el objetivo general es donde nosotros analizamos lo que es un desafío que enfrenta en este caso la educación religiosa escolar y también lo que es la inclusiva. En este caso se hace un contexto en el Colegio Salesiano de Tunja y también se hace el contexto en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla de la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos los objetivos específicos, que el primero es explorar los enfoques actuales de la educación religiosa escolar en Bogotá y Tunja. El segundo, analizar en las instituciones educativas en Tunja, que es el Colegio Salesiano, y en Bogotá, distrital Rodrigo Lara Bonilla, cómo abordan la diversidad religiosa en las aulas, proponer modelos pedagógicos que integren el diálogo y el razonamiento interreligioso en el currículo pedagógico y educativo. Y el cuarto es evaluar el rol de la formación docente en la enseñanza de la educación religiosa inclusiva. ¿Sigues, Luis, No, siguen bajo. con la diversidad? Sí, ¿Sigues tú con diversidad? no. Bueno, en este caso la diversidad es el pluralismo religioso en el mundo contemporáneo de José Armando Robles, donde él nos habla acerca de lo que corresponde en este momento. Ay, me tocaba a mí. Donde él nos habla acerca de lo que es todo lo relacionado a los cambios que se han hecho en referencia a los grandes cambios que se han dado en la religión, donde se tiene en cuenta donde se tiene en cuenta el pluralismo religioso y en este caso es una realidad omnipresente en todas las sociedades actuales. En este caso es una conciencia más importante y determinante en el pluralismo religioso como en la realidad. En este caso nosotros también hacemos una interiorización donde es la conciencia y donde se puede hacer una existencia y comprensión de religión de diferentes religiones, donde una misma sociedad hace lo que es un sentido o es el resultado religioso de una modernidad, en este caso de la religión plural. También está hablando lo que es en este momento la señora Celeste Jiménez, que es el pluralismo religioso. Ella nos habla también acerca de lo que es la legislación. En este caso es conocida y también en este caso los derechos de las personas son relacionados con creencias y prácticas religiosas, donde la Constitución española del 78 tiene un artículo donde dice que se establecen los poderes públicos que deben garantizar el derecho de los padres a que reciban una formación religiosa los niños. El artículo es de 1900, es el 27.3, donde está hablando acerca de la formación religiosa y donde también se ve en este caso un artículo 16.1, donde se encuentran los derechos fundamentales de la libertad religiosa. Por el otro lado, está hablando también el señor Christian Parker, que él nos dice a nosotros en este caso que el pluralismo religioso es donde se convierte en realidad omnipresente en una sociedad actual, donde según Peter Berger es un fenómeno global, donde hace una consciente, donde también la religión, por decirlo así, es un pluralismo de conciencia que se interioriza en una diversidad religiosa y que es más relevante que el pluralismo religioso como simplemente un hecho sociográfico.
En este caso, ellos practican su fe y los creyentes pueden ignorar la existencia de otras religiones que a menudo coexisten con un entorno cercano. Entonces, la parte de la inclusión, tenemos 3 artículos. El primero es la educación valórica inclusiva y los desafíos de la educación religiosa, escrito por Tatiana Guerrero en el 2020. Ella nos propone 5 ejes. El primer eje es la transformación educativa religiosa, que dice que debe evolucionar de un enfoque tradicional basado en la memorización y a unos dogmas o a unos modelos que fomenten el pensamiento crítico, la reflexión y el análisis crítico. El siguiente eje es la promoción de valores éticos y la inclusión social, que es que la enseñanza religiosa puede ser una herramienta para promover valores como la empatía, la el marco educativo y multicultural. El siguiente es la creación de ambientes de diálogo, el cual es fundamental generar el respeto de diálogo en las aulas, valorando la diversidad cultural. Y la quinta y última es la adaptación en los contextos actuales. En un mundo marcado por una globalización, la educación se adaptará a este. El siguiente artículo que nosotros escogimos se llama Teorías que promueven la inclusión educativa, de Martín Gómez y otros, publicado en el 2017. Este nos expone 6 ejes importantes. El primero es la inclusión más allá de la matrícula, que es que la inclusión educativa implica no solo la admisión de todos los niños en una misma aula, sino que también su integración efectiva y el desarrollo integral de todas sus capacidades. El segundo es que critica los modelos de segregación. Entonces, separa a los estudiantes de unas con dificultades que perpetúan barreras y del aprendizaje colaborativo. Entonces, siendo necesarias así las prácticas inclusivas. Las siguientes son las prácticas pedagógicas adaptadas, que se deben implementar estrategias pedagógicas que correspondan a las necesidades diversas en las aulas de clases. La cuarta es la importancia de la formación docente, que es continua y fundamental para que los docentes sepan cómo afrontar los roles de la inclusión y adopten prácticas efectivas. El quinto es el rol de las instituciones educativas, que es que deben crear entornos colaborativos que integren a docentes y familias y comunidades de promoción educativa inclusiva. Y la última es la inclusión como derecho y responsabilidad compartida. Entonces, la inclusión es un compromiso que exige un cambio de mentalidad, un esfuerzo conjunto y la valoración de diversas como el recurso valioso para el desarrollo de sus estudiantes. Y el último artículo que escogimos de la inclusión es Educación Religiosa Escolar en Perspectiva Liberadora, de Mesa, Rueda y otros, del 2015. Entonces ahí nos expone la importancia de la RE, que es la RE, la Educación Religiosa Escolar. Según la Ley General de Educación 115 de 1999, define el RE como esencial para el desarrollo integral, para abordar la dimensión religiosa cultural del ser humano. Los actuales desafíos son que en el área de secundaria mantiene un enfoque dogmático, influenciado por las tradiciones pasadas y limitando su impacto educativo. La propuesta que ellos nos dan es bajo los marcos de la teología liberadora y la pedagogía liberadora. La investigación pluricultural, se tomaron 3 artículos a modo de investigación, que es la educación intercultural para una sociedad diversa, mirada desde la educación social y una reflexión ética, de Víctor Martín Solves y otros, donde se habla de que todos los estudiantes, igual como docentes, necesitan la capacidad de elegir una creencia y una capacidad de análisis. También se habla de cómo se permite que los docentes tengan esa flexibilidad y esa preparación para poder tener la capacidad de, en las instituciones, de poder recibir otras creencias, recibir otros credos también. En el segundo es la atención a la diversidad de la educación inclusiva, de Andrés Carvajal, Frutos, Ana Belén Mirende, del 2012, que ellos se enfocan es en la recolección de datos, donde permiten que debe haber una pluriculturalidad
más flexible y de una capacidad de buen trato. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quieren decir? Ellos en su trabajo especificaban que cada uno tiene un derecho y un deber de la institución, el de poder ser flexibles y poder respetar la creencia de cada estudiante. Ya en el último artículo se habla del título que los jóvenes a la diversidad cultural y religiosa, educación secundaria de Sonia García Segura y María José Martínez Carmona, del 2022, eh, se utilizó a modo de investigación, ya que recogen los datos a manera de una sistematización donde se estudia, donde se tomaron un colegio en específico, tomaron los datos, las capacidades de quién creía, cuál era su credo y en qué capacidades estaban preparados los docentes. Para ello se utilizaron pistas, también utilizaron los grupos, digamos, focales y también un análisis de contenido. Entonces, en esta parte se utilizó para estos ambientes de investigación. La perspectiva y el paradigma, en este caso la perspectiva es la cuantitativa porque recogemos información y el paradigma es el crítico, el cual en este momento busca emancipar o criticar e identificar el potencial para el cambio, donde la educación religiosa no es inclusiva. También se habla del tipo de investigación, en este caso es la holística, que necesita ser holística porque solo con una escuela que dé un pensamiento o con una teoría del pensamiento no se puede comprobar cómo mejorar la educación religiosa. En este caso se necesita hablar de la religión, de la pedagogía y de la didáctica. Las técnicas de recolección serían entrevistas semiestructuradas con el propósito de obtener perspectivas cualitativas de actores claves como docentes, estudiantes, padres de familia y expertos en la educación religiosa. Las preguntas que podríamos hacer o propuestas que, serían, ¿qué objetivos considera que deberían cumplir la educación religiosa en el contexto actual? ¿Cómo percibe la relación entre la enseñanza religiosa y la vida cotidiana en los estudiantes? ¿Qué metodologías han sido efectivas o ineficaces en la enseñanza religiosa? La segunda técnica es los grupos focales, que el propósito es crear espacios de discusión entre docente y estudiantes para comprender cómo se vive la educación religiosa y su práctica. La siguiente es análisis de contenido y su propósito y de contenido, el propósito es revisar y evaluar materiales educativos como textos, guías de docentes y currículos oficiales enmarcados en estos dos colegios. La siguiente es la observación participante, que es observar las clases religiosas en acción de evaluar cómo se están impartiendo y cómo podríamos implementar estrategias pedagógicas y didácticas. Por último, son las encuestas, que es recopilación de datos cuantitativos sobre la percepción de la educación y religiosa en diferentes. Entonces, ¿cuáles son los resultados que esperamos? La primera es las entrevistas y grupos focales que podrían revelar las tensiones entre enfoques dogmáticos y críticos, destacando la diferencia, cómo actores lo valoran y cómo lo critican. Entonces, la segunda es la observación participante, que puede mostrar si los métodos empleados fomentan la reflexión crítica y la conexión entre la fe y la vida cotidiana, o si se limitan a la memorización. La tercera y última es la triangulación de datos, entrevistas, observación y encuestas, que permitirán desarrollar un marco que combine los aportes de la religión, pedagogía y didáctica en una educación religiosa crítica, inclusiva y formadora, transformadora. Llamo de conclusión, pues en este trabajo de estudio investigativo, analizábamos ya después de toda la información, y es la siguiente, que hubo una gran brecha en cuestión de educación religiosa, tanto distrital como colegios privados, ya que en el distrital permite esa, esa libertad de culto, que no se les obligue, que no es una educación que se imparta, acaso diferente en el Colegio Salesiano de Tuna, que a pesar de que es un colegio, decir que hay libertad de culto, se le someten a los estudiantes a que deben participar en actos religiosos católicos. Igualmente a los docentes que no son, que tienen, también se les someten a este cumplimiento, o si no serían también, pues, en esta parte sancionados. Para
La investigación todavía quedaría abierta para seguir investigando qué posibilidades y qué métodos podríamos usar para el caso de de los colegios privados religiosos. Muchas gracias.